Entonces, señores y señoritas de estudiantes, a continuación vamos a presentar precisamente la información que requerimos conocer, saber y, como digo, continuar familiarizándonos con la terminología en cuanto tiene que ver a la educación vial. Y por supuesto, la educación vial nos indica que guarda relación con el respeto a la vida. Nosotros en el tema vamos a tratar los principales temas que justamente nos ayudan a practicar una buena convivencia vial que garantice la seguridad de todos los usuarios de la vía y cómo esto puede garantizar, por supuesto, o cómo pueden garantizar desde todos los roles de estos usuarios como conductores de vehículos, de bicicletas, peatones, en la seguridad vial en todo momento que justamente se desarrolle la misma. Es importante conocer los factores de riesgo e identificarlos también que podemos encontrar en el momento que estamos conduciendo. Como nos manifiesta acá en la lámina de presentación, la educación vial trata del respeto a la vida y por supuesto un nivel adecuado de educación vial se va a traducir en una muy buena y verdadera convivencia vial entre todos nosotros que somos los protagonistas de las vías en el espacio público, tanto como conductores, peatones, pasajeros y los demás usuarios de las vías, quienes tienen y tenemos la responsabilidad de respetar los derechos y deberes propios, así como hacer valer los derechos de los demás. ¿Sí? ¿Se enseña o no educación vial? Por supuesto, existen algunas premisas mediante las cuales inicialmente se cree y se considera que la ruta es el lugar donde la vida es menos valorada. Se estima también que los usuarios no respetan las normas, por lo tanto es importante para superar estas dificultades tener conocimientos, procedimientos de actitudes tanto individuales como colectivos. En este sentido, y haciendo referencia a esta temática, la educación vial consiste en ayudar a desarrollar habilidades y actitudes de todos los usuarios centradas justamente en valores imprescindibles. Recordemos que habíamos manifestado dentro de los factores que ayudan a una adecuada convivencia vial, estaba la práctica de los valores, en el cual debemos ser solidarios, comprensivos, tolerantes, perdonar por algún acto de impertinencia de uno de los usuarios y por supuesto, claro está, consecuencia de esta virtud como valor, tenemos que respetar inicialmente nuestra vida y la de los demás. Por esto, la educación vial es importante recordar que es más complejo que lo que inicialmente a nosotros nos hicieron creer, que se basaba o se limitaba en simplemente con aprender catálogos de señales de tránsito, tal vez algunos datos legales, tal vez cifras estadísticas respecto a la conducción, pues tanto que requiere tanta atención y compromiso en un proceso de aprendizaje global que justamente se debe aplicar, pues de ello depende, como les digo, la vida nuestra y por supuesto, claro que los demás. Hablamos de la educación vial también como educación para la seguridad vial, y en el caso de la seguridad vial tenemos como objetivo principal eliminar la totalidad de los accidentes de tránsito, comenzando inicialmente por minimizar la cantidad de ocurrencias y por supuesto los desenlaces como consecuencias. Para ello es importante y necesario que nosotros desarrollemos inicialmente una percepción real del riesgo. A continuación voy a manifestarles algunos riesgos que nosotros tenemos, pues normalmente los conductores tienen erróneamente una percepción de riesgo muy baja en tanto a la realidad. Tienen una visión hasta cierto punto subjetiva que les hace creer que el riesgo es casi nulo o no existe o es un mito. En este caso es importante también recordar que nosotros para obtener esta seguridad vial debemos siempre estar en un proceso permanente de adquisición, desarrollo e integración de las capacidades o en lo que se conoce también como competencias destinadas a promover la seguridad en el tránsito,
Tránsito lo hacemos todos, mejorar las relaciones y conductas viales y por supuesto prevenir los siniestros en las vías, como les decía, ¿no? Evitando, minimizando los daños basados justamente en el reconocimiento de los factores de riesgo. Por ejemplo, los factores de riesgo vienen basados o relacionados con un comportamiento incorrecto que pone en riesgo la vida de los demás y la suya. Estos se deben a la inexperticia, a la imprudencia y, por supuesto, lo que les habíamos dicho, que este es un proceso de adquisición de conocimientos, es un proceso permanente de aprendizaje y es justamente la falta de formación como conductores. En este tema tenemos que decir que justamente esta capacidad de adquisición de conocimientos va a ayudarnos a obtener al final de la misma y permanentemente, como ustedes pueden ver, no termina nuestro aprendizaje con esta capacitación, sino más bien conocer más de prevención, estar al tanto y al día en las políticas de precaución y, por supuesto, las normas legales vigentes en la materia que se refiere a lo que les decía inicialmente, la práctica de buenos valores, actitudes positivas, hábitos sociales, habilidades y por supuesto destrezas que lo hacen justamente en este sentido. Y hablando de la destreza o habilidad y hábitos también, erróneamente nosotros a veces cuando hemos conducido por un largo plazo, un largo trayecto de años, pensamos que probablemente solamente a los demás les ocurren los accidentes de tránsito y a nosotros probablemente no, o nunca o jamás en este sentido, ¿no? Justamente tenemos que manifestar que en un alto porcentaje se endose la responsabilidad a los conductores, en el cual, obviamente, al darse accidente de tránsito, se tiene como consecuencia la presencia de víctimas con consecuencias lamentables. En este caso es importante que nosotros como conductores nunca perdamos la percepción y detección justamente de los factores de riesgo. Con una percepción que es una de las cualidades justamente de los conductores, una percepción de riesgo objetiva, es posible cambiar justamente las creencias erróneas y que cada uno de nosotros asumamos una respuesta consciente de que la mayoría de los accidentes de tránsito son evitables. Otro de los factores de riesgo que no debemos nosotros olvidar es la ingesta de alcohol y drogas que dificultan las facultades de conducción, es decir, las disminuyen. Una velocidad inadecuada por encima de los límites permitidos es justo uno de los factores recurrentes en cuanto tiene que ver a los accidentes con víctimas lamentables. Las distracciones también son una de las principales causas de los accidentes. La fatiga y el cansancio o la aparición de sueños, somnolencia, microsueños, además de conducir en situación de estrés o consumo de fármacos que de por sí ya tienen o presentan contraindicaciones. Dentro de esta situación, antes de pasar al siguiente tema, es importante poner a consideración de ustedes que para demostrar nuestra habilidad al volante, nosotros justamente tenemos que evitar estos factores, circular a un exceso de velocidad, adelantar en zonas no permitidas, no respetar las señales de tránsito, no respetar una luz roja de un semáforo, no respetar un paso de peatones señalizados. En ese instante es cuando las imprudencias dejan de ocurrir, se formaliza una mejor convivencia vial y disminuyen los riesgos de los accidentes con víctimas. En este caso, nosotros tenemos justamente que considerar, por utilizar un término un poquito drástico, un poquito duro, que el no cumplir las normas constituye, desde cualquier punto de vista, una especie de desprecio por los demás. Es importante que nosotros aprendamos permanentemente conocimientos básicos sobre reglas y normas esenciales para transitar por las distintas vías, calles, carreteras, caminos, y también fomentar la práctica de valores, hábitos y actitudes que son justamente lo más importante, ya que la suma de todas ellas desarrollan una convivencia objetiva, positiva, con respeto,
hacia propender y mejorar la calidad de vida, calidad de medio ambiente inclusive y por supuesto la seguridad vial. Todos en algún momento somos peatones, somos pasajeros o conductores, por ello en nuestra educación social e individual debe estar siempre presente la educación vial como un eje central para lograr dos factores o objetivos a la par de la educación vial, como son una convivencia en una forma ordenada y respetuosa con los demás, una construcción y mantenimiento de un entorno amable, positivo y justo. En este sentido, hay que reconocer, por supuesto, que el entorno vial está relacionado con los componentes de tránsito. Y recordemos una cosa, a veces cuando hablamos de tránsito, pensamos en las vías y en los vehículos. Nosotros también formamos parte de este tránsito. Por lo tanto, con la palabra tránsito, nosotros debemos saber que al conducir y transitar por las vías de una manera adecuada, siendo tránsito, todos nosotros nos movemos juntos por las vías procurando y motivándonos una forma ordenada, evitando los accidentes basados en el principio como la confianza. Haciendo un pequeño paréntesis respecto del principio de la confianza, en resumen, el principio de la confianza se resume en el hecho de que usted asume, sin una firma de un pacto por escrito o una toma de juramento público, asume un compromiso interno usted con los demás que justamente va a consistir en estar siempre consciente de que somos un integrante más de la circulación junto a los peatones, ciclistas que son los más vulnerables. En este caso, nosotros tenemos justamente que guardar confianza con ellos, es decir, todos confiamos en que el resto de los usuarios respetará las normas en las vías, ya sea como cualquiera de los roles que estos cumplan. Entendiéndose pues en este sentido que adicionalmente a esto hay que guardar bastante precaución en cuanto tiene que ver a la conducción. Todos podemos cometer errores, por supuesto. No tenemos la perfección en nuestros actos, pero por ello justamente buscamos y propendemos y recomendamos que hagamos una conducción de forma defensiva y preventiva que ayuda justamente con la práctica del respeto, de la solidaridad y algunas claves que voy a permitir recordarles en esta ocasión como las que llevan o consiguen una mejor convivencia vial. Es decir, usted no conduzca enojado, molesto, angustiado, en malas condiciones físicas. Use en todo momento el cinturón de seguridad. Pida lo mismo a los ocupantes, acompañantes del vehículo. Utilice correctamente los sistemas de seguridad para niños también. Conduzca siempre a una velocidad adecuada. No se apure. Sea precavido con las condiciones climáticas y del camino. Mantenga una distancia prudente con los demás vehículos y usuarios. Respete siempre las normas de tránsito. Una cosa es conocer, saber, pero aplicarlos en el momento, ese es el respeto que buscamos. Mantenga su vehículo en perfecto estado mecánico. Enfóquese exclusivamente en la conducción. Sea amable con los demás usuarios de las vías y recuerde siempre lo más importante. En el tránsito es relevante ver y ser vistos. De esa manera lograremos estos objetivos de la educación vial. Vamos a reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito, porque el tránsito es un sistema. Tenemos que proteger la integridad de las personas y de sus bienes. Vamos a conferir la seguridad al tránsito peatonal y vehicular. Vamos a formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de los medios de transporte terrestre. Por supuesto, también está un pequeño factor que cuenta y esperamos poder verlo a futuro, la profundidad de importancia de lo que es el control de la contaminación ambiental. Vamos también a procurar que disminuya la comisión de las infracciones de tránsito. Justamente vamos a tratar de promover la utilización de formas de transporte no contaminantes como medio de movilización masiva. Vamos a promover el respeto hacia justamente a la integridad física
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y demás grupos vulnerables. Y por supuesto aquí queda dentro del objetivo de educación vial dos aspectos que yo considero son responsabilidad total y absoluta de políticas del Estado. Que se promueva justamente la práctica de los principios y normas generales de señalización y de comportamiento en el tránsito, así como promover el respeto a los derechos humanos, eliminando desde el Estado como política pública toda forma de discriminación y generar un trato inclusivo a los grupos que les decía vulnerables. Niños, niñas, adolescentes, mayores adultos de 65 años de edad que están en la tercera edad, personas con discapacidades o personas con capacidades especiales y por supuesto los demás usuarios en las vías. ¿Para qué es importante que usted aprenda la educación vial? Justamente la educación vial se concibe como parte fundamental de la formación y educación ciudadana en la promoción de una cultura de valoración y respeto por la propia vida de los demás, lo dijimos como parte introductoria, cobra relevancia cuando se observa una alta tasa de accidentes de tránsito que se producen diariamente, y eso es fiel testigo o es una prueba fehaciente de lo que se ha dado cuando usted mira los noticieros a nivel nacional, cadenas nacionales de comunicación, que nos indican, inclusive ahora medios digitales, con la brevedad posible, lamentablemente, de accidentes siniestros en las vías que son muy recurrentes, ¿no? Entonces es importante que desde la parte individual, orientándose hacia la colectiva en conjunto, venga la concienciación de estas lamentables consecuencias y, por supuesto, tomar más responsabilidad respecto de lo que es la educación vial. Y, por supuesto, la educación vial es social, por supuesto, claro que sí. Hace una relación de todos los usuarios y va a impactar en lo que es cuestiones de salud pública. Por ejemplo, imaginemos que se ha dado un siniestro. Entonces, el Estado va a invertir recursos públicos para para el soporte, para la recuperación de algún herido, de una víctima con lesiones graves, ¿no? Lo que pudiera utilizar en esos recursos en una adquisición de otro tipo de medicinas, su personal también. La educación vial tiene que buscar una movilidad libre por las calles, por las carreteras y, por supuesto, nosotros como ciudadanos exigir los derechos. Solamente ha sido una parte de estas. En realidad, como les digo, la educación vial tiene que ver con las acciones que nosotros cometemos u omitimos, en este caso todos los días, y en esta situación representan, por supuesto, afectaciones a las relaciones sociales y en cierto momento, en cierta circunstancia, inclusive la aparición de problemas de orden ético, ¿no? Ya sabemos en qué se relaciona o se referencia a eso. Como consecuencia, la educación vial guarda altísima relación con la seguridad vial. La seguridad vial en este caso es justamente busca la prevención de accidentes o la justamente minimización de sus efectos, especialmente para la vida y para la salud de las personas, cuando tuviera el lugar de hecho no deseado. Siempre un accidente, un siniestro, no es deseado dentro de la movilidad, dentro de la seguridad. Hay que propender a precautelar los derechos de la vida o el derecho a la vida de los demás y, por supuesto, la suya misma. La seguridad vial también está determinada por las señales de tránsito y el respeto justamente de todos los usuarios hacia estas. Las acciones, o en este caso las señales, actúan como una guía en la vía pública y marcan o determinan ciertas conductas que deben adoptarse de manera urgente. No siquiera nos sugiere, nos exige y nos obliga. Es importante que respecto a ello, quienes han hecho respecto a este tema, investigaciones, ello es fruto, las estadísticas que tenemos nosotros a la mano, que existen varios factores en contra de la seguridad. El exceso de confianza cuando alguien conduce, por lo que les decía anteriormente, ¿no? Creen que porque conducen
por mucho tiempo, no les va a pasar nada, o los accidentes solamente son un tema de otros. Nunca voy a estar envuelto yo en un accidente de tránsito. El exceso de confianza, el confort, la zona de confort, justamente basado en la tecnología, dispositivos, elementos que son implementados de acuerdo a los avances en los vehículos de los últimos modelos, probablemente nos relajan un poco, pero es cuando más cuidado debemos tener. Una máquina de por sí, por ser de creación, fabricación humana, también tiene o está sujeto a pequeñas fallas, falencias o deja de funcionar. Y en ese momento debe prevalecer justamente la habilidad del conductor para poder absorber esta situación. Finalmente, respecto de este tema, tenemos que decir que la seguridad vial es muy importante para el conocimiento de las señales de tránsito y cumplirlas cabalmente. De nada nos sirve saber, conocer algo si no lo vamos a aplicar para nuestra seguridad y para la de los demás. Es fundamental justamente que se forme y se capacite a todos los ciudadanos para que en la vía pública prepondere el cumplimiento de garantizar el derecho a la vida de los demás. Y por supuesto, sumado a todos los factores que cuenta la seguridad vial, la educación vial, nosotros queremos tener en consideración y tener en cuenta que si existiese por parte nuestra como estudiantes de la Escuela de Conducción, que promover una campaña de educación vial, basarnos en estas, por lo menos en estas 5 premisas, ¿no? La cortesía y la precaución en la conducción de los vehículos, el respeto a la gente de tránsito, la protección a los peatones, personas con discapacidad y ciclistas, la prevención de los accidentes de tránsito y, por supuesto, el uso racional del automóvil particular, orientado justamente al uso de algún tipo de vehículos que justamente generen menor contaminación hacia el ambiente.